Muy bien, lo voy a leer en la palabra. Voy a leer los versos que vamos a estudiar hoy, que vienen siendo del 23 al 26. Dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Qué hermoso testimonio que recuerda aquí el escritor de la carta a los Hebreos, amados. Estuvimos hablando de Abraham. Después, ¿verdad? Hablamos de la fe de Isaac, Jacob y José, que son los versos anteriores. Y ahora continúa, ¿verdad?, con la fe de Moisés. Recordamos nada más rápidamente que hay, vamos a llamarle así, hermanos, hay un hueco, ¿verdad? Hay un hueco aquí donde estamos con Abraham. Y luego Isaac, y luego Jacob, y luego José. Prácticamente aquí es bisabuelo, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y padre de José. Pero luego José entra a Egipto, ¿verdad? Aquí vamos a poner como una línea. Tiempo de esclavitud en Egipto. Y entonces pasan 400 años de esto, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Abraham, Isaac, buenas tardes, Jacob, José, ¡pum!, entran 400 años de esclavitud y luego entonces el siguiente testimonio que se nos menciona es Moisés. ¿Sí? Ahora, quiero hacer una corrección de la semana pasada. Yo también me equivoco, pregúntele a mi esposa. No lo sé todo y a veces se me olvidan las cosas. La semana pasada estuvimos un poquito, yo, inseguro acerca de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque se quita a José y Jacob bendice a Efraín y Manasés. ¿Sí? Bueno, pero siempre son mencionadas 12 tribus. 12 tribus en cuanto a territorios. O sea, usted agarra el mapa de Israel en la Biblia antigua y siempre va a encontrar nada más, vamos a llamarlo así, 12 estados de Israel o 12 provincias. Que la tribu de Simeón, donde vivían, la tribu de Dan, la tribu de Rubén, la tribu de Judá, la tribu, ¿verdad?, de Benjamín, de Manasés, de Efraín. Y dices tú, 12. Pero aquí lo que pasa, acuérdense de esto, hermanos. Leví no recibe territorio. Ahí fue donde yo me patiné. La tribu de Leví no recibe un territorio. No recibe herencia del territorio. ¿Quién es la herencia de Leví? Dice el Señor, yo soy su herencia. La tribu de Leví eran los que servían en el tabernáculo. Entonces ellos no tenían tierra. El tabernáculo era su tierra.
Todas las otras 12 tribus traían primicias y traían diezmos, y la tribu entonces de Leví se sostenía de qué? De las primicias y de las, ¿verdad? Ofrendas que traían. Por eso yo me patiné, ¿verdad? Me confundí porque dije, ¿cómo? Pero es que si son 12 territorios, ¿por qué cuando contamos a Manasés y a Efraín se convierte en 13? No son 13 territorios, porque se me olvidó, hermanos, que a Leví no le dieron territorio. ¿Sí? Entonces, aquí es donde... No, Leví, hermana, era el que Dios había dicho, yo soy su herencia, yo soy su porción. Ellos son los que trabajaban en el tabernáculo. Entonces ellos no recibieron. Sí, pero para ellos ahí hay una ordenanza donde dice, Leví no recibirá territorio porque yo soy su porción. Acuérdense que el territorio era para poder sembrar y cosechar y tener provisión. Entonces la provisión de Leví venía de las otras 12 tribus, de lo que ellos llevaban. Sí, había ciudades, ¿verdad? Donde los levitas, ciudades donde vivían, ¿sí? Pero no se les entregó una porción de tierra. Era el Señor es su porción. Sí, no, volvemos a no. El Señor es su porción de ellos, es su herencia. Ellos no podían heredar tierras. Sí, sí, vuelvo a repetir ahí otra. Es que aquí hubo una confusión y hay que. Caramba, ¿dónde dejé el rojo? Acá. Pues híjole, está en Apocalipsis, está en Josué, es que hay como unas 3, 4 partes donde se nos habla de las tribus y de los territorios. Entonces, sí hay ciudades de refugio, hermanos, que se le llama, pero vamos a llamarlo así, vuelvo a repetirles. Con el apóstol Google es muy bueno. Josué. Dame la cita, por favor, hermano. Josué 13, 14. Sí, porque acuérdense de esto. El Señor escogió a Aarón, que era de la tribu de Leví, para que fuera el sumo sacerdote. Y de Aarón iban a venir toda la línea de sumos sacerdotes, y todos los sacerdotes iban a venir de la tribu de Leví. Entonces, por eso el Señor, ¿verdad?, le dice, yo soy tu porción. Entonces, todo lo que se traía al Señor, hermanos, ¿verdad?, las 12 tribus, lo que traían de primicias, diezmos, porque eran varios diezmos al año, ofrendas. Ajá. Había ciudades, sí. Exactamente. No. No es tuyo, es prestado. Vaya. Sí. Sí, ¿por qué? Porque tenemos que entender que tenía que haber sacerdotes en todo el territorio, ¿verdad? Desde Dan, ¿verdad? Hasta acá está, ¿qué es el de abajo? De Dan a Benjamín. Siempre dicen la frontera del sur al norte. Ok, sí, Benjamín. Entonces, nada más aclarando lo que les dije la semana pasada, ¿verdad? Porque yo de repente me confundí cuando mencioné lo de los territorios. Son 12 hijos de hombres de Jacob, una mujer Dina. Dina no es tomada como tribu, ¿verdad? Pero entonces José es sacado el nombre y a veces es intercambiado, porque en una lista de repente va a venir la tribu de José, en otra vez va a venir la tribu de Efraín, perdón, de Benjamín, la tribu de Manasés o la tribu de Efraín. Es intercambiable el nombre de José, Efraín o Manasés, ¿sí? Ok, volviendo ahora sí lo que estábamos ahorita. Les digo, hubo una secuencia de padre a hijo, a hijo, a hijo. De repente hay un bloque de 400 años donde es el cautiverio, ¿verdad?, la esclavitud en Egipto, y pum, ya nos habla aquí de Moisés.
Y en el verso 23 dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Cuando yo le digo a usted, o hay que entender esto, bueno, fuera de lo común, aquí lo está hablando la Nueva Traducción Viviente, pero creo que la Reina Valera dice hermoso. Si lo pueden consultar por favor ahí, en el verso 23, Hebreos 11, hermoso. Entonces cuando decimos hermoso o fuera de lo común, yo no sé si ellos habían visto al niño Gerber, ¿verdad? Así en las estampitas de los Gerber, los papás de Moisés. Pero debió haber sido un niño, como nosotros decimos, hermanos, divino, ¿verdad? O sea, para que la Biblia lo diga, y 2 veces, es que era extraordinario, era hermoso ese niño. Y entonces aquí dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, o sea, hermoso, y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Aquí vamos ahorita a hablar acerca de esto, es importante. El escritor de Hebreos, amados, nos recuerda el libro de Éxodo acerca del cruel mandato del faraón de que se matara a todos los varones hebreos al nacer. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Una historia negra. Se vuelve a repetir con el rey Herodes cuando nace el Señor Jesús, ¿verdad? Que maten a todos los niños nacidos en Belén, de 2 años hacia abajo. Pues bueno, hermanos, un levita, Amram y su prometida Jocabed, deciden casarse y son bendecidos con el nacimiento de un hijo. Primero nace, ¿verdad? Acuérdense que Miriam y Aarón son mayores que Moisés. Moisés era el coyotito, era el más chiquitillo, ¿verdad? Era el más chifladillo. Entonces estaba Aarón, Miriam y Moisés era el más chiquito. Ahora, al haber nacido Moisés, ellos se confrontan con la posibilidad de perder a su hijo. Era hermoso, hermanos, extraordinario, pero hay una orden de que lo maten, ¿verdad? La orden la dio inclusive el faraón a las parteras. Les decían, cuando las hebreas, mujeres, tengan hijos, si les nace niña, no le hagan nada. Si les nace niño, ahí mismo, mátenlo, ¿verdad? Entonces, no lo hicieron así, gracias a Dios. Y entonces la fe, hermanos, mueve a Amram y a Jocabed a ocultar a su niño. Y hasta nos dice cuánto tiempo, 3 meses, ¿verdad? Viendo que su hijo es un niño hermoso, desafían el mandato del rey. ¿Y qué es lo que le da a Amram y a Jocabed el valor, hermanos, para desobedecer? Porque están poniendo ellos en juego también la vida de sus otros 2 hijos, no nada más del bebé. Y también la vida de ¿quién? De ellos, de toda la familia, exactamente, ¿verdad? Lo más probable, hermanos, es que ellos hayan visto en la extraordinaria belleza de su hijo una señal de la aprobación de Dios. O sea, aquí volvemos a lo mismo, es decir, cuando vieron que nace este niño hermoso, ellos dijeron, Dios debe tener un propósito para un niño tan hermoso. No como los de nosotros que parecen unos changuitos cuando nacen y nosotros decimos, qué hermoso, no hay más hermoso que mi niño. No, este sí era, dijeron, hay algo por lo cual Dios nos dio un niño tan hermoso, sabiendo que el rey quiere que lo matemos. Y hubo fe, hermanos, en ellos para guardar la vida de ese niño. Y a causa del favor de Dios, hermanos, ellos continúan ejercitando su fe, o sea, escondiéndolo. Esconden a Moisés durante 3 meses hasta que la necesidad demanda que inventen nuevas maneras de protegerlo. Póngale que los primeros 3 meses un niño chiquito, ¿verdad? Pues nomás come y duerme, hace popis, come y duerme, hace popis, es lo que es. Pero ya a los 3 meses empieza a balbucear y empieza a llorar con ganas cuando no le das de comer a su hora, empieza a exigir, ¿verdad? Entonces ya los lloridos de un niño de 3 meses, hermanos, no se pueden ocultar. Y ellos dijeron, ya no lo podemos tener en casa porque están nuestros otros 2 hijos y va a ser peligroso. Entonces empiezan, hermanos, a esconderlo en otro lugar, al parecer, ¿verdad? Entre los juncos, ahí a la orilla del río. Ahora Dios protege a Moisés, hermanos, soberanamente cuando la hija del faraón le dice a Jocabed que amamante al niño y le paga por tal servicio. O sea, imagínense, el Señor permite que nazca extraordinariamente hermoso, que lo escondan 3 meses. Después, ¿verdad? Que lo lleven al río, lo pongan en una canasta, ¿verdad?
pues preparada para que pueda flotar, hace que el niño llegue, ¿verdad?, a donde está la hija del faraón y le da gracia delante de los ojos. Ahora, aquí es donde se cumple el por qué el niño era hermoso. Cuando la princesa ve al niño, claro, dice, qué niño tan hermoso. Exactamente. Ella sabía que era de los hebreos. O sea, no es como que ella dijo, ay, este niño egipcio. No, es el dios Nilo salvó a este niño hebreo para dármelo a mí, dijo la. ¿Quién? Había de todo. Tenemos que sí, sí, o sea, tenemos que entender, hablamos esto en la serie de la creación de Dios y hablamos de que tanto Adán y Eva tenían todos los genes de personas de color, asiáticos, güeros. Es como decir, yo tengo a Josh y a Jeremy, pues uno es medio güero y el otro es prietillo y son el mismo papá. ¿Sí me entiende? Entonces aquí lo que le quiero decir es que Dios en Adán y Eva puso toda la genética para tener tanto niños muy güeritos como también negritos. De ahí viene, porque tenemos que entender que todas las diferentes, no hay razas, hay nada más una raza humana. ¿Sí? O sea, porque decimos la raza negra, la raza asiática, no es raza, no es diferente. Simplemente, ¿verdad? Tenemos que entender que cada etnia viene de Adán y Eva, tanto los asiáticos, los negritos, los güeros, todos vienen de ahí. Entonces Dios puso la genética, ¿verdad?, en ellos, de ojos de color, azules, verdes, todo. Ahora nada más es qué genes se juntaron en cada persona. Entonces aquí tenemos que entender que posiblemente si nosotros consideramos hermoso nada más a los güeros, porque decimos, si era hermoso tenía que ser güero de ojo azul, pues no sé, no dice, de David sí dice que era rubio, pero de Moisés no dice que era rubio, no dice que era extremadamente hermoso. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que entonces aquí se cumple el por qué Dios lo hace tan hermoso, porque al verlo la princesa lo desea y se quiere quedar con él. Y más porque ellos piensan que el río Nilo es un dios para los egipcios. Entonces la princesa está diciendo, el dios Nilo me ha dado, exactamente. Ahora, yo le dije que los egipcios lo que trataban de hacer era que se casaban entre mismos hermanos y primos y medios hermanos para guardar la dinastía. ¿Qué sucede cuando te casas con una persona muy cercana, verdad? Sanguíneo, hay mucha enfermedad. Entonces se dice que los egipcios batallaban, los egipcios de la realeza, no todos, sino de la realeza, se les morían mucho los hijos por causa de precisamente la monogamia, no, ¿cómo se dice cuando es entre familia? No, poligamia es de que tiene mucho. Tiene un nombre, es decir, sí, con los consanguíneos. Entonces, el recibir, perdón, bigamia. Bueno, es una gamia, es una gamia, pero es decir, es tener, ¿verdad?, matrimonios con consanguíneos muy cercanos. Entonces, ¿qué causa? Ya le expliqué esto. Si yo tengo genes de diabetes, cáncer, hipertensión, mi hermana también, y entonces nosotros tenemos un hijo, se van a repetir los mismos genes malos de ella, más los genes malos míos, se van a reproducir peor. Entonces, la hija de Faraón, al recibir a Moisés del dios Nilo y verlo hermoso, Dios me ha concedido, el dios Nilo me ha concedido un niño. Y entonces vemos todo como el Señor, hermanos, de una manera soberana, inclusive hace que la misma mamá Jocabed críe a Moisés. ¿Por qué? Porque ya sabemos la historia en Génesis, dice que iba la hermana de él. Aquí ahora también Hollywood nos cambia muchas veces las cosas, hermanos, y las series en Netflix, ¿verdad? Tenga cuidado. Una madre en su sano juicio no va a aventar a un niño, hermanos, en un Moisés, al río Nilo, así en medio que se lo lleve la corriente, ¿verdad? Muy posiblemente, esta es una posibilidad. Como no había internet y no había novelas, hermanos, la realeza era el reality show, ¿verdad? Por eso se llama reality show. La realeza, todo el mundo quería saber qué pasaba
con los reyes, porque pues, eran los que se vestían, ¿verdad? Y los que hacían grandes, exactamente. Muy posiblemente, hermanos, sabían cuándo la princesa iba, ¿verdad?, al río. Entonces, por ahí, ¿verdad?, dice, pues bueno, vamos a intentar, ¿verdad?, que el niño se vaya por la orillita. Créame que la princesa no se bañaba donde estaban los cocodrilos, ¿verdad? Que el niño lo pongamos en la orillita y que vaya por ahí, ¿verdad? Y como darle un empujoncito para que se vaya para allá. Pero sabemos que Dios es el soberano y Dios hizo que sucediera todo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir aquí es que muy probablemente, le digo, pues ninguno en su sano juicio va a tirar a su niño, ¿verdad?, al río. No nos dice, nada nos dice eso. Por eso aquí es donde yo le digo, porque dice que Miriam, la hermana de Moisés, era la que iba como viendo a ver dónde iba. Ya cuando sale el niño, ella viene, ¿verdad?, con la princesa y le dice, princesa, yo conozco a una mujer que te lo puede cuidar y amamantar. Entonces, pues dice, ok, te la traigo, sí, tráemela. Ese es el punto. Ese es el punto, es decir, puede haber las dos posibilidades. Una, que haya habido intencionalmente ese plan, pero no se nos menciona, no podemos, por eso es donde le digo, hay veces que las series o las películas nos ponen ideas, pero si la palabra de Dios no lo dice, entonces hay que quedarnos nada más, ¿verdad?, con lo que soberanamente Dios hizo que Moisés llegara, ¿verdad?, a donde estaba la princesa. Y su hermosura, por eso nos dice que aquí era hermoso, su hermosura hizo que la princesa se enamorara, ¿verdad?, de ese niño y entonces lo protegiera. De tal manera, hermanos, entonces que el niño fue criado por su madre, lo amamantó y hasta le paga la princesa por criar al niño. O sea, que todavía, o sea, decir, a ver, este niño queda protegido, a este no lo pueden matar y le voy a pagar a esta mujer para que me lo críe. Qué suave, hermanos, ¿verdad? Y entonces aquí, hermanos, Dios honra así la fe de los padres de Moisés, o sea, de Jocabed y Amram, ya que protege a Moisés haciéndolo vivir en el palacio del faraón, que había dado las órdenes de destruir a todos los niños. Primero faraón lo quiere destruir y luego faraón da la orden que no lo que, pero porque Dios, ¿verdad?, lo hizo. Entonces el verso 24 dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por ejemplo, creo que en la película 10 Mandamientos, la original, ¿verdad?, en los años 1960, la que lo recoge no es la hija de faraón, es la hermana de faraón. Y por eso muchos se confunden. No es la hermana del faraón. Por eso le digo, muchas películas lo van a confundir. Es la hija del faraón. Él dice la palabra, ¿verdad?, que es la que lo recoge. Pero dice, Esteban, hermanos, acuérdense que Esteban fue el primer mártir. Fue el primero por morir por la causa de testimonio de Cristo Jesús. Es el primero que se registra en el libro de los Hechos. Cuando van a apedrear a Esteban, Esteban empieza a relatar, hermanos, la historia de Israel. Y entre esa historia que está relatando antes de que lo apedreen, habla acerca de Moisés. Y Esteban relata, hermanos, que la hija del faraón tomó a Moisés y lo crió como a su propio hijo. Si quiere ir, vamos allá al libro de los Hechos, capítulo 7. Es los versos 21 y 22. Aquí, como se está acusando a Esteban de que Esteban, hermanos, no sigue la ley, que no respeta a Moisés, no respeta a Abraham, Esteban les da una cátedra, ¿verdad?, de todo lo que el Señor, ¿verdad?, hizo a través del pueblo. Y entonces aquí, en el verso 20, dice, en esos días nació Moisés, acuérdense que está hablando Esteban a los que lo quieren matar. Un hermoso niño, vuelve a decir, fíjate, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo, la hija de faraón. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra, como en qué, como en acciones. Amados, aparentemente Esteban tuvo acceso a alguna fuente de tradición oral, ya que manifiesta que Moisés tenía 40 años cuando decidió cuando decidió echar su suerte con los esclavos hebreos. O sea, aquí dice en el 23, cierto día cuando Moisés tenía 40 años,
decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Acuérdese que hemos dicho que aunque en la Biblia no hay muchas cosas, los hebreos pasaban la historia de generación en generación por medio de, ¿verdad?, de historias de la boca. Es como cuando que le dicen, mira hijo, tu abuelo un día fue de cacería y mira, tarará, tarará, y le cuentan la historia y se le queda grabada, ¿verdad?, al nieto. Y luego la van pasando, ¿verdad? Esa es tradición oral. Muy posiblemente, hermanos, imagínense, claro que el pueblo de Israel conocía la vida de Moisés y la habían pasado de generación en generación, ¿verdad? Hablando acerca de él. Entonces Esteban nos relata, hermanos, que a los 40 años, pues Moisés dice, voy a ver cómo viven mis parientes, ¿verdad? A pesar de su educación en la corte del faraón, hermanos, Moisés puso su fe en el Dios de Israel y cortó sus vínculos con la hija del faraón. Tenemos que entender, ¿verdad? O sea que él fue criado por su madre unos años, podemos decir 2, 3 años, 4 años, hasta que fue destetado. Ya después de ser destetado lo llevan al palacio y entonces Moisés empieza una educación de príncipe, ¿verdad? Lo empiezan a enseñar, hermanos, todas las artes egipcias, todo lo que son las deidades, o sea, los dioses de Egipto, lo que es la magia, lo que es ser un general o un capitán, ¿verdad? Ser soldado, política. Imagínense con todo lo que preparan a un príncipe, ¿sí? Todo Moisés pues era un hombre, ¿verdad? Dice que poderoso en palabra inclusive. O sea, era buen político. Sabía hablar muy bien y pues tenía muy buena educación. Pero dice que de repente y luego bien guapo, dijo aquel, ¿verdad? Con dinero, carita, ¿verdad? Y poder. No, hombre. No, ahí después vamos a hablar hablamos de eso en el curso de la UCM, que precisamente, hermanos, Moisés, y ahorita lo vamos a ver, Moisés creía que él ya estaba capacitado para ser el libertador de Israel a los 40 años. Yo nací hebreo, Dios me escogió, me salvó, me crió el faraón. Yo soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Yo puedo intervenir por los hebreos como mi madre adoptiva intervino por mí y puedo ser, ¿verdad?, intermedio. Yo puedo ser el salvador de los hebreos. Por eso él mató al egipcio, porque no le gustó que el egipcio estuviera maltratando al hebreo. Entonces, fíjense por qué dice que era poderoso en palabra. Y ahorita dice Laura, pero luego dice que era tartamudo. Él se dice tartamudo cuando Dios lo llama 40 años después. Pero acuérdense que dijimos esto. Cuando él mata al egipcio, hermanos, Faraón lo quiere matar y él huye. De ser el niño muchacho, ¿verdad?, chaburruco de 40 años, muy junior, ¿verdad?, con una vida muy buena, de repente es rechazado por los egipcios y es rechazado por los hebreos, porque cuando quiere él después, entre dos hebreos que se están peleando, dice que él quiere ser juez, le dicen, ¿y tú quién te crees? ¿Quién te puso por príncipe de nosotros los hebreos? ¿Acaso vas a hacer lo mismo con nosotros que hiciste con el egipcio? O sea, lo rechaza su pueblo y lo rechazan los egipcios, hermanos, porque lo quieren matar los egipcios. Y Israel dice, tú eres un matapatria, no, ¿cómo le dicen al que traiciona la patria? Eres sí, un traidor, eres un traidor. Pues tú vives con los egipcios y quieres venir a poner paz con nosotros como si fueras hebreo. Lo rechazan sus dos pueblos. Moisés se va, hermanos, al desierto y se convierte en pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas, lo particular, hermanos, es que es muy solitario, solo, entre el monte, con animales. 40 años después, Moisés, hermanos, se le había bajado todos los humos, todo lo presumido, al punto que ya ni siquiera era bueno para hablar delante de los demás. Por eso una excusa de Moisés es, Señor, pero a mí se me luenga la traba, soy tartamudo, ¿cómo me voy a decir yo con el faraón? Y ya, sí, 80 años, son 40 años después. Y acuérdense, hermanos, su autoestima de Moisés esos 40 años, no había autoestima. Él no se creía capaz ahora de nada.
Hay ahí, ¿verdad? Que él se determina tartamudo cuando el Señor lo llama. Pero vemos aquí que Esteban, hermanos, da, ¿verdad? Un cuadro de Moisés, pues un Moisés muy preparado, un Moisés, ¿verdad? Crecido en el palacio, estudiado, ¿verdad? De todo tipo de artes egipcias. Y de repente, ¿verdad? Él va y visita a los hebreos y quiere ver cómo es, ¿verdad? La vida entre los hebreos. Dice el escritor de Hebreos, dice que Moisés por la fe rehusó ser conocido como hijo de la hija de Faraón. El título de hijo de la hija de Faraón, hermanos, era prestigioso en Egipto. Es un príncipe y traía consigo poder y privilegios. Romper, hermanos, el vínculo con la hija del Faraón y escoger identificarse con los maltratados esclavos hebreos demandó fe y mucho valor. Imagínense, ¿verdad? Es decir, pues prácticamente ahora sí vivías en lo mejor de lo mejor. Y luego de repente decir, me voy a ir a vivir y a ver la vida de los hebreos. Pues muy posiblemente a lo mejor ya estaba muerta. Si ya Moisés tiene 40 años y supongamos que la hija del faraón fuera 20 años mayor que él, recuerden que en esos tiempos, hermanos, la vida de las personas no era larga. Mucha vida de las personas en ese tiempo vivían 40 años. Estoy hablando de general, no del pueblo de Israel. De los otros vivían 40, 50. No había tantos avances como los tenemos hoy. Y en verdad, de hecho la mortandad desde niños era mucha. Por eso tenía muchos hijos. Entonces no se menciona a la mamá egipcia de Moisés más adelante. Pero pues Moisés dice que rechaza ser, ¿verdad?, el hijo de la hija del faraón. Y Moisés, hermanos, no actuó imprudentemente, porque uno puede decir, pues a lo mejor le entró a lo que era Moisés, ¿verdad? Y dijo, se aburrió de su vida de príncipe y dijo, voy a probar, ¿verdad? Ahora acá. Pues no creo, hermanos, sino que pues ya era un hombre, pues yo tengo 41 años. Haga de cuenta que de mi edad, Moisés. Yo no creo que escogería de repente por lo que, hermanos, irme a una vida muy difícil, muy ruda, muy desacomodada, ¿verdad? De esclavo. O sea, como que algo en Moisés lo tocó y decidió hacerlo. No, esto fue antes. Esto fue antes, por eso él empieza a convivir con ellos, se da cuenta de cómo es el trato y entonces sucede lo que relata el Génesis, ¿verdad? Que asesina a un egipcio. Porque tenemos que entender que los hebreos no estaban en todo Egipto, hermanos. Moisés vivía donde vivía el faraón. Los hebreos trabajaban allá. Allá es como decir, no sé, en el campo allá, o sea, lejos. No trabajaban ahí en el palacio. No eran los únicos esclavos los hebreos en Egipto. Egipto tenía esclavos de todas las naciones. Entonces aquí en particular Moisés va a vivir donde viven los hebreos. Se va a ese lugar. La nostalgia puede ser de decir, yo recuerdo que me crió mi madre hebrea. Tal vez quiero verla. Quiero saber qué pasó con ella. Es lo que le digo, no sabemos. No dice la escritura, pero dice que él decidió ir y rehusarse ya, dejarse de llamar hijo de faraón. Eso quiere decir que se vistió de hebreo y se mezcló entre ellos, ¿sí? Porque si no, no lo iban a dejar ir. Tuvo que hacerlo, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Donde él pensó bien las cosas y se fue. Deliberadamente, hermanos, él se asoció con el pueblo de Dios, los hebreos. Damos vuelta, ¿verdad? Página 119. Y luego nos dice el verso 25 de Hebreos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. En la providencia de Dios, hermanos, Moisés recibió una educación que lo capacitó para ser un líder de una nación. ¿Por qué? Porque lo entrenaron para ser un príncipe, para tomar decisiones, para pensar, ¿verdad?, políticamente, para poder tener contacto y comunicación de una manera agradable. O sea, lo prepararon para ser un líder de una nación. Él estaba particularmente calificado, no espiritual, pero estamos hablando, ¿verdad?, de las habilidades humanas, para sacar a la nación de Israel de Egipto y llevarla a la tierra prometida.
Por eso él le consideró, hermanos, él se consideró como el libertador designado por Dios para Israel. Porque dice Esteban, Moisés pensó que su propio pueblo se daría cuenta de que Dios le estaba usando para rescatarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Esto es Hechos en el 7:25, dice, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Aquí es donde le digo, Moisés se creyó, hermanos. Moisés dijo, yo soy el mero petatero. Por eso Dios me hizo crecer ¿verdad? En el palacio. Por eso Dios me dio las influencias. Por eso Dios me dio las palancas. Soy yo. Soy yo. Ya consideraba que estaba capacitado y sí lo estaba, pero le faltaba la otra parte. Le faltaba nada más lo más importante, hermanos, ¿verdad? La unción de Dios. ¿Quién le mostraría eso a Moisés? ¿Quién le practicaría el sueño? Acuérdense, la tradición oral pasaba. Acuérdense que Moisés sabía, porque cuando lo crió su mamá, que Dios le había prometido a Abraham por herencia la tierra de Canaán. Y luego José había hecho prometer, cuando el Señor los saque de Egipto, ya estaba la profecía. Entonces, en esos 3 años que lo amamantó, le pasó todo eso. Yo digo que fue más, yo digo que fue unos 4, 5, 6 años y por ahí. La señora Claro, y también siempre se oían, Israel siempre estaba esperando ese tiempo, hermanos, cuando José había profetizado que Dios lo sacaría. Entonces, es ese famoso sueño de libertad, ¿verdad? Que queda en el pueblo de Israel y siempre clamando al Dios de Abraham. ¿Hasta cuándo, Dios de Abraham, vas a cumplir tu promesa? ¿Hasta cuándo? Entonces era una leyenda entre el pueblo de Israel, hermanos, que el Señor iba a mandar un Mesías, o sea, un escogido, que los iba a sacar de ahí. Entonces de repente, pues Moisés dice, yo soy hebreo, yo nací, yo fui escogido, yo soy, ¿verdad? Pero, ¿y por qué ellos no lo entendían así? Porque no lo conocían, hermano. Él era un egipcio para ellos. Él era un egipcio, por eso le dicen, ¿quién te puso como príncipe sobre nosotros? O sea, nosotros no te escogimos y no te conocemos. Y sobre todo porque el pueblo de Israel nunca perdió su identidad, aún estando de esclavos, de tener siempre un liderazgo interno. Siempre tuvieron los ancianos, por ejemplo. Ajá. Cuando Los patriarcas. los patriarcas, y en ese momento estaban los ancianos del pueblo. Cuando estaban esclavizados y todo eso, pero cualquier cosa que se tenía que regir entre ellos, problemas entre los mismos israelitas, broncas que la vecina con la otra vecina, tenían en la asamblea de ancianos. Sí, claro. Ellos trataban de manejar cualquier asunto entre ellos. Por eso para ellos se les hizo raro que llegara Moisés. Sí, ¿quién te puso? O sea, Que les empieza a decir, a querer guiarlos. Sí, sí, sí. cuando aquí estamos No, pues. tenemos internamente nuestro liderazgo, están los ancianos del pueblo que son los que Y imagínense que habemos pura racita, hermanos. Pura racita de bronce, ¿verdad? Pero también muestran temor hacia Moisés porque sabían que había matado a un hombre. Sí, sí, sí. Entonces, esas son muchas cosas. Pero aquí en lo natural, es decir, imagínense que estamos en México, puro mexicano, puro, ¿verdad? De piel de bronce, y llega un güero ojo azul, ¿verdad? A querer decir, yo soy de los de ustedes, yo soy su libertador. Somos bien racistas. Espérate, o sea, ¿cómo que vas a ser tú? Pues sí, tú nos vas a traicionar, tú nos quieres vender con los tuyos. Tú eres de allá, ¿verdad? Así pensamos, así naturalmente. Entonces, pues no, si somos desconfiados. Y sí, es normal, digo, pero también dentro de Moisés, claro que Moisés también analizó y pensó él, está la profecía, que Dios va a sacar a este pueblo, yo ya viví con los egipcios, yo estoy preparado, yo sé hacer esto, yo sé hacer el otro, tengo influencias, yo conozco el ejército, yo conozco cómo batallan, cómo pelean, entonces él pensó y dijo, soy yo Dios, sí, soy yo Dios. No había ley todavía, nada más la tradición oral, las promesas. Las promesas, sí, porque esas promesas habían sido pasadas, ¿verdad? De generación a generación. Entonces, hermanos, Moisés probablemente, ¿verdad? Como dice Esteban, él pensó que el pueblo lo elegiría como, ¿verdad? El Salvador. Pero aunque Moisés había sido capacitado, hermanos, no estaba listo todavía para gobernar la nación de Israel. Acuérdense que lo primero que el Señor dice, que el Señor, hermanos, rechaza o aborrece los ojos altivos. Y Moisés era, para empezar, ¿qué tiene contra nosotros los guapos, hermano?
No sé. No sé. Él sabía que había sido escogido Es que hermano, vivió en el palacio, era orgulloso, era altivo. Digo, si para matar a un hombre con sus manos, debió ser muy arrebatado. O sea, mucha confianza en sí mismo. ¿Me entiende? Él creyó que no iba a tener consecuencias. Soy el hijo de la princesa. O sea, había orgullo en él. Entonces, aunque tenía las cualidades humanas para ser un líder, carecía completamente, hermanos, de todo lo que el Señor, ¿verdad?, busca en el corazón para un liderazgo. ¿Sí? esos 140 años fue lo que Dios, El trato de Dios con Moisés, ¿verdad? Exactamente, es decir, lo que decíamos el otro día, ¿se acuerdan? sí, sí, sí. Que menciona que él era el más humilde, el que siempre la palabra más. Sí, de príncipe a pastor de ovejas. Imagínense. Imagínate, sí, o sea, de príncipe a pastor de ovejas. Allá terminar solo en el monte viejo, lejos de tus dos pueblos egipcios y hebreos, sin ver tu familia, descendencia, en una tierra extranjera. Era un extranjero él. Ahora sí era un mojado, como decimos. O sea, era alguien que no pertenecía a Madián, donde se quedó. Entonces todo ese orgullo, toda esa altivez, toda esa presunción de Moisés, hermanos, esos 40 años, Dios la aplacó, la terminó, ¿verdad? Fue un proceso. ¿No? No, ¿por qué, hermanos? Porque es como decir, aquel ya la hizo, aquel ya fue rescatado, déjenlo. O sea, que no venga a esta vida miserable de esclavo. La mamá no lo iba a traer para que le dieran latigazos. ¿Sí me entiende? No, es como el sacrificio de madre, va a decir, prefiero ya no ver a mi hijo, pero saber que va a ser un príncipe, a que verlo aquí, ¿verdad? Que lo maten a golpes. Y entonces el sacrificio va a decir, prefiero que esté allá. Le digo, podemos hacer muchas conjeturas, no lo dice la palabra, pero, ¿verdad? Pero, si no le preguntamos ya cuando lleguemos allá. Pero aquí, hermanos, su propio pueblo tampoco estaba listo, hermanos. Israel tampoco estaba listo para aceptarlo. Moisés, sin embargo, había echado su suerte con los israelitas. Él prefirió, dice Esteban, él prefirió irse con los israelitas. Su pueblo, no el de Egipto, hermanos, era el receptor de las promesas hechas por Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, él conocía la historia y las profecías, las promesas, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. Si él, hermanos, se hubiera puesto de parte de los egipcios y le hubiera dado, hermanos, la espalda al pueblo de Dios, habría cometido el pecado de apostasía. O sea, Moisés conocía las profecías y conocía, ¿verdad?, las promesas, y sabía que él era hebreo. Si él hubiera dicho, no, pues yo no reconozco a ese Dios, pues hubiera sido apóstata. Acuérdense que apóstata quiere decir conocer, saber, pero abandonar y negar, ¿verdad?, esa fe. Pero entonces, hermanos, prácticamente Moisés escogió el maltrato y se identificó con el pueblo de Dios. Moisés podría haber tomado una posición intermedia, como le digo. Él podía haber dicho, pues yo puedo ser mediador entre los dos. Soy egipcio y soy hebreo, pues puedo yo ser, ¿verdad?, una herramienta útil para Dios ahí. Pero como hijo de la hija del faraón, hermanos, él podría haber dicho que su influencia sería una de incalculable valor, su influencia para liberar a los israelitas. En épocas anteriores, José, hermanos, ¿verdad? José había ejercido poder en Egipto también. Acuérdense que el faraón le había dicho, José, tú eres mi segundo, nadie va a estar sobre ti, lo que tú digas, eso se va a hacer, nada más yo voy a estar arriba de ti. Tal vez Moisés también, hermanos, creyó que era el nuevo José. Tal vez dijo, si José fue escogido por Dios y también estuvo con los egipcios, pues yo también soy hebreo y estoy con los egipcios, tal vez ahora es mi tiempo de brillar como brilló José, ¿verdad? Ahora, hermanos, nadie, dice, José había ejercido su poder y autoridad a favor de Jacob y de sus descendientes. Nadie le hubiera reprochado a Moisés, hermanos, si se hubiera quedado en Egipto, como estábamos hablando ahorita. Nadie le hubiera reprochado, porque no lo conocían. Claro, su familia sí, pero los demás no, ni lo hacían en la vida, hermanos, a Moisés. Pero por la fe José, hermanos, había predicho el éxodo
y había hecho prometer a sus hermanos que llevarían sus huesos con ellos para ser enterrados en Canaán. Del mismo modo Moisés se puso del lado de los esclavos hebreos, hermanos, y así como José, hermanos, en lugar de decir déjenme en Egipto y que se me construya una pirámide y que se me recuerde como un gran egipcio, José dijo no, cuando Dios saque a este pueblo y lo lleve a Canaán, sáquenme de aquí también y entiérrenme en la tierra, ¿verdad?, que el Señor nos da por herencia. O sea, José también renunció, hermanos, a sus privilegios de ser gobernador de Egipto para ser enterrado y ser, ¿verdad?, recordado como hebreo y no como egipcio. Viene entonces el verso 26. Moisés consideró que era mejor, hermanos, sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Qué hermoso verso, hermanos, pero qué cachetado nos da, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. Consideró que era mejor el sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros consideramos mejor el sufrimiento, hermanos? Que es algo mejor que las comodidades de este mundo. Yo no dije del pecado, que las cosas que nos traen confort, seguridad, gozo de este mundo. No queremos sufrir, hermanos, no le queremos sufrir en nada. Menos queremos que nuestros niños ¿qué? Sufran. Nada. Les evitamos cualquier clase de sufrimiento. Y luego, ¿por qué nuestros jóvenes no saben lidiar con la depresión, con la ansiedad, con el miedo, hermanos? Porque nunca los con el fracaso, gracias, nunca los expusimos al sufrimiento. Cuando mi hijo Josh tenía como unos 8 años, yo soy muy competitivo, hermanos, ¿verdad? Y entonces me gusta hacer las cosas yo solo para hacerlas bien y así, así me crié, ¿sí? Tuve que vencer eso. Y luego yo empecé a ver a Josh que él era muy competitivo y que siempre, pues a todos nos gusta ganar, ¿verdad? Pero para ser un buen ganador tienes que ser un buen perdedor, saber perder. Entonces le digo a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Tú ya sabes ganar, pero no sabes perder. Yo voy a jugar básquetbol contigo y jamás me voy a dejar que me ganes. El día que tú me ganes es porque eres mejor que yo. Y por años el pobre, hermanos, es que tú no me dejas ganar. Ahora pregúnteme si le puedo ganar yo a él. Ayer estábamos ahí en el parque, nomás le aguanto unos 10, 15 minutos y ya. Ya no puedo. Ya tengo meses que no le puedo ganar. Más de un año que ya no le puedo ganar. Pero el pobre tuvo que, ¿verdad?, primero estar con esa espinita que no le podía ganar a papá. Pero tenemos que la bola que traigo enfrente, no la bola de años, la bola que traigo enfrente. Lo que le digo, hermanos, el sufrimiento no lo vamos a escoger. Aquí no está diciendo que él lo escogió Moisés. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no queremos y estamos a veces haciendo un mal a nuestros hijos. Yo le conté de un testimonio de un pastor de jóvenes americano que dice que él era un pastor de jóvenes, ¿verdad?, en una iglesia en el norte. Y él siempre en oración, pues le pedía siempre a Dios, ¿verdad? Señor, dame mucho valor para cuando lleguen los días difíciles en mi vida, Señor, que yo esté completamente confiado en ti. Dice, y empezaba yo a analizar, dice el pastor ¿qué sería lo peor que me podía pasar? Dice, y siempre, de darle vuelta al asunto, siempre regresaba y decía, que muera uno de mis hijos. Pues tenía niños chicos, de unos 8 o 5 años. Dice, siempre lo peor que yo decía que me podía pasar era eso. Dice, y con el tiempo mi peor pesadilla sucedió, se muere uno de sus niños. Dice, entonces, dice, yo no negué a Dios ni nada, dice, pero entré en una depresión muy grande, una depresión que yo no podía salir, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, pero yo sé que tú sabes todo y que, Señor, todo es bueno de ti, pero ¿por qué, verdad? Yo te sirvo, Señor, y quiero servirte. Entonces dice que el Señor habla a su vida y le dice, quiero que prepares a los jóvenes para que aprendan a sufrir. No saben sufrir. Y yo quiero que tú les enseñes a sufrir. Mírate a ti mismo. ¿Cómo piensas que va a enfrentar un joven de esos algo que tú estás enfrentando? Y dice que de ahí, hermanos, cambió completamente su perspectiva. Y entonces empezó a enseñar a los jóvenes
no que eran unos campeones en todas las cosas, no que eran los mejores en todo, los más bonitos, los más inteligentes, los más rápidos. Empezó a exponerlos. Siempre va a haber personas que no se van a querer asociar contigo. Tal vez tú como muchacho vas a querer que una muchacha, ¿verdad?, sea tu amiga o tu novia, y esa muchacha te va a decir ¿qué? No. O tú como muchachita, ¿verdad?, ese muchacho te va a decir no. Tal vez el trabajo que tú quieres nunca lo vas a obtener y vas a tener que enfrentarte a eso. Dice, y entonces de ahí, dice, cambió por completo mi perspectiva, dice, y me di cuenta que en realidad nuestros jóvenes, dice, se suicidan porque alguien les robó su celular nuevo. Se suicidan porque alguien les pone, ¿verdad?, el bullying, cyberbullying, ¿verdad? O sea, en el bullying cibernético, ¿verdad? Eres feo, eres bla, bla, bla. No aguantan y ¡plac! Porque todo es like. La cultura gringa del ok, everything is ok. Todos merecen premios. Es algo que mi esposa y yo hablábamos. También Pastor Land decía, ¿te acuerdas que en México había una graduación nada más? Te gradúas de 6º año, te gradúas de 3º de primaria y te gradúas de preparatoria, si acaso. Aquí cada año, hermanos, hacen ceremonia de rewards, ¿verdad? Y a todos diplomas y a todos y entonces pues todos tienen, todos son buenos. Híjole, pero la realidad es que no es cierto, hermanos. Muchos de esos niños van a batallar en el estudio y en el trabajo, pero aquí es donde le digo, tenemos que ser sabios y enseñarles a nuestros hijos a que va a haber que sufrir en esta vida, y más por Cristo. Como Moisés escogió, hermanos, el sufrimiento, le digo, nosotros no lo escogeríamos. Creo que estaríamos dispuestos a sufrir por Cristo, pero no creo que escogiéramos el sufrimiento. Menos, ¿verdad?, para nuestros hijos. Pero aquí Moisés dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros. Perdón. Una pregunta de eso. Cuando él decidió eso, ¿fue en qué tiempo? Cuando antes de negar su paternidad o su ciudadanía egipcia. Tuvo que pensarlo, porque no era como que me voy y luego como que regreso. Y al decir que esto, por causa de Cristo, Vamos a explicar eso de Cristo, porque yo sé que es una duda, porque decir, ¿a poco ya conocía a Cristo Moisés? quiero pensar que él estaba poniendo su mirada en esas promesas, Claro, estaba creyendo en lo que creían los hebreos. sí, Por eso es que dijo, no quiero esto, quiero esto. exacto, sí. Y por eso aquí el escritor de Hebreos lo pone como testimonio precisamente en estos relatos de Abraham, de Noé, de Abel, ¿verdad? Porque es de exaltar, hermanos, lo que por fe Moisés hizo, que es, ¿verdad?, abandonar los tesoros de Egipto y sufrir, ¿verdad?, por la causa del pueblo de Dios, por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, aquí, este versículo tiene 3 partes o 3 pensamientos principales que tenemos que analizar. Cristo es el primero, porque aquí no dice que Moisés escogió sufrir por el pueblo de su madre. O sea, no lo hizo porque es que es el pueblo de mi mamá o de su familia, ¿verdad? Dice que lo hizo por Cristo. Eso es lo primero que hay que considerar. El escritor es bastante explícito quiere decir muy, ¿verdad?, al punto en su redacción, o sea, pone la palabra Cristo, ya que en el griego original se refiere al Cristo, hermanos, al escogido, al Mesías. En otras partes también de Hebreos podemos ver que, por ejemplo, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dado que Cristo trasciende los siglos, o sea, Cristo, hermanos, es el mismo desde la creación hasta la eternidad, que está sentado, ¿verdad?, en el trono de Dios. El escritor de Hebreos afirma con confianza que Moisés sufrió el oprobio, o sea, ¿verdad?, toda clase de sufrimiento por amor a Cristo. Moisés consideró que el oprobio, hermanos, por Cristo tenía mayor significado que todas las riquezas relucientes de Egipto. Por consiguiente, el escritor da a entender que aunque Moisés nunca utilizó el término Mesías, o sea, no dice, él jamás se refirió a Dios como Mesías. Él jamás se refirió a Dios como Cristo, pero conoció al Señor. Y sabemos que ese Señor es ¿quién? Cristo, Jesús.
Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, prácticamente, hermanos, él tenía la plena confianza en su presencia y en su venida. ¿Por qué? Porque acuérdense que Moisés está confiando en las promesas, en que Dios va a heredar una tierra, Dios va a ser una grande nación poderosa, Dios va a sacar de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés pone su fe en esas promesas del Dios de Abraham y no en el Dios de los egipcios, ¿verdad? Estas promesas, hermanos, prácticamente Moisés no tenía idea de la persona de Cristo como nosotros ahora lo conocemos, ¿verdad? Pero sí hay problema. Muchas personas te pueden decir, espérate, pero pues si Moisés no conocía a Cristo, ahí está mal, ¿verdad? Está mal. Entonces hay que entender y explicar un poquito eso. Prácticamente, hermanos, Moisés tenía las promesas que Dios le había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Estas promesas tenían que ver con el crecimiento de la nación de Israel, o sea que iba a ser un gran pueblo, ¿verdad? Tenía que ver con la herencia de Canaán y tenía que ver también, hermanos, con la venida de aquel, ¿verdad?, que los libertaría, el escogido. Moisés vio el cumplimiento de la promesa que decía, ¿verdad?, que los descendientes de Abraham serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Ya para este tiempo, la otra vez echamos cálculo, hermanos, de más o menos cuántos hebreos había en aquel tiempo. La Biblia nos dice que 600,000 hombres salieron de Egipto, pero los 600,000, súmale su esposa y súmale 2 hijos de perdido, estamos hablando más de 2 millones. Y estamos haciendo bajitos, ¿verdad?, ahí la mano. Moisés vio cómo de aquí que entraron 70 personas, cómo después salieron más de 2 millones. Empezó a ver el cumplimiento de esa promesa y dijo, ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es un Dios verdadero. Mientras antes de salir de allá no tuvo hijos. ¿Perdón? Mientras él salió de allá no tuvo No se registra. No dice si se casó en Egipto, no dice si tuvo hijos. Pero para 40, acuérdense que bíblicamente para los 20 años ya los hombres, ya era considerado un hombre, ya de casarse, a los 20 años. Y acuérdense que en la antigüedad, el casarse y tener hijos, hermanos, era una de las prioridades más grandes que había. Porque los hijos son bendición de Dios, en cualquier cultura. Entonces, para un hombre casarse, tener su propia familia, era como ahorita comprarse un carro y la mansión más grande, de un youtuber, haga de cuenta. En aquel tiempo eso era lo que cada hombre quería, por lo menos tener una esposa, por lo menos, sí, su meta. Entonces, consideramos, ¿verdad? No dice nada de que Moisés se haya casado o que haya tenido hijos antes de, ¿verdad?, de salir de Egipto, pero él vio, hermanos, cumplirse esta promesa de que el pueblo de Israel sería muy, muy numeroso. Él se dio cuenta de que el tiempo del éxodo, hermanos, y del regreso a Canaán tenía que ser ya muy pronto. Él vio ya que porque acuérdense, ¿por qué el faraón mandó matar a todos los niños? Porque dijeron, el pueblo de Israel ya son muchos más que nosotros, o sea, los egipcios, sí, y muy fuertes. Y si ellos se ponen de acuerdo, dicen, nos van a dar una paliza. Vamos a decirlo, corriosos. Porque imagínense trabajar todo el día, imagínense. Y los egipcios pues eran acá de casita, de oficina. Entonces los veían trabajar y decían, no, pues uno de estos dos. Y trabajaban para Egipto y aparte trabajaban ellos en fabricar Para su propia. De que antes de que llegaran, ya habían nacido. Claro, hermanos, en la promesa de Dios, estos 400 años, aquí la mano de Dios está bajo. Miren, ahí les va. Nomás quiero que entiendan esto. Fíjense bien. Hazte la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué dejas esclavizado a tu pueblo 400 años? ¿Por qué cuando Abraham entró a la tierra prometida, por qué Abraham no empieza una guerra y empieza, ¿verdad?, con el poder de Dios a echar a todos los pueblos que están ahí? Bueno, hermanos, tenemos que entender, los territorios ya estaban ocupados. Acuérdense que desde Abraham, hermanos, ya había reyes que salían a la guerra. Acuérdense que
unos reyes capturaron a Lot, ¿se acuerdan? Y a los habitantes de 5 ciudades. Entonces, tenemos que entender que ya estaban ocupados y estaban ocupados por naciones. Ya eran naciones en aquel tiempo. Pues ya estaba la nación de Egipto, inclusive Abraham bajó, ¿verdad? Y estaba ya el faraón. Eran naciones poderosas. Ok, supongamos que Abraham, Isaac y Jacob y sus 12 hijos se hubieran quedado en las tierras ocupadas. Iban a empezar a crecer y también su riqueza. ¿Qué creen que hubieran hecho las naciones poderosas con ese pueblo? Vamos a matarlos porque se están y van nuestros territorios, nos los van a quitar. Vamos a matarlos y vamos a quedarnos con su riqueza. Es lo que se hacía siempre. Ok, ahora, al entrar José y darle a José la interpretación de sueños y que José, hermanos, entonces interpretara lo que Faraón soñó y hizo verdad, prácticamente José fue el salvador de los egipcios y de los israelitas, entonces se acepta a Israel, ¿verdad? Y Egipto se convierte en el tutor de Israel. Estas naciones poderosas no podían bajar y tratar de guerrear con Israel porque Israel estaba abajo, la nación más poderosa. Dios usó y dejó y permitió que Egipto se multiplicara, hermanos, también y fuera poderoso para que pudieran proteger y preservar a su pueblo. Y esos 400 años que el Señor los tuvo de esclavos, los multiplicó y les dio fuerza y cumplió su promesa a Abraham. Haga de cuenta que Egipto viene siendo la cuna o el daycare de Israel. Sí, en serio. Póngase a pensar. Sí, sí. Me imagino yo que sí, o sea, porque el Señor los bendijo, con fuerza, con edad, con multiplicarse. Entonces, inclusive, fíjense, a ver si no he hecho malas otra vez aquí. Cuando viene Jacob a saludar al faraón, el faraón le ofrece Gosén, lo mejor de Egipto. Gosén es donde ya el río Nilo termina y se hace, ¿verdad?, un delta y llega al mar. Ahí está bien verde, hay campos muy verdes y todo. Al parecer, José, hermanos, no se los lleva a Gosén, porque no quería que los egipcios se mezclaran, los israelitas se mezclaran, sino que se los lleva a Sucot, creo que es. Se los lleva mejor a un ladito, yo creo donde no había egipcios. Y ahí en Sucot, si estuvieran puros, creo, no le quiero fallar, pero creo que es así. Entonces aquí es donde les digo que Egipto viene siendo la cuna que protege a Israel, mientras Israel se hace una nación, pero luego Israel ya como una nación necesita su territorio. ¿Sí, hermano? Entonces es al revés. Ok. Ajá. Sí, lo mejor. Sí. No se mezclaran. Entonces es al revés. Es el faraón les ofrece Sucot y José mejor le pide Gosén. Gracias. Sí, por eso decía yo, a lo mejor me voy a catrapear otra vez. Pero sí, entonces aquí el Señor estos 400 años protege a Israel por medio de Egipto, hermanos. Egipto viene siendo, ¿verdad?, el padre protector. Hablando de guerra y eso, ¿verdad? Ninguna nación se mete con Egipto porque Egipto en aquel tiempo es el Estados Unidos de ahorita, que tenía mejor ejército, más poderoso. Entonces nadie baja y guerrea con Egipto y menos con Israel. Pero luego ya para que la promesa se cumpla, hermanos, entonces Israel tiene que salir de la esclavitud, ya tiene que dejar los dioses que había en Egipto, tiene que dejar sus casas, hermanos, y sus territorios que Dios no le prometió, e ir a la tierra, ¿verdad?, que Él les dijo, esta tierra es la que yo les voy a dar. Entonces, ahí es donde se desarrolla, hermanos, todo esto, y prácticamente Moisés, creo, hermanos, que se da cuenta que se cumplió el tiempo. Ya somos muchos. Yo iba a morir por causa de que ya somos muchos. El faraón mandó matar a todos los niños de mi generación porque vio que ya somos muchos y tuvo temor de nosotros.
Entonces yo creo que Moisés vio todo eso, que ya era tiempo, ¿verdad?, de que se pasara a esta etapa. Y prácticamente, hermanos, él se creó o él pensó que él iba a ser el libertador. Sí estaba en lo correcto, pero no era el tiempo ni la forma, no era la fuerza, no era con su fuerza de él. Él mató a un egipcio. Muy posiblemente lo que iba a hacer Moisés era que levantaba en armas a los israelitas, pero no era así como Dios lo iba a hacer. Dice el Señor: yo voy a enseñarle mi brazo poderoso a Egipto, y le voy a enseñar a Israel que yo soy el que va a ir delante de él, no ellos. Entonces, amados, pues prácticamente el problema de entender el significado de la palabra Cristo, aquí donde dice que él prefirió sufrir, ¿verdad?, o los sufrimientos por causa de Cristo, se centra en el lugar de que Cristo ocupa en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la figura del Dios de ¿quién? De Abraham, el Dios de las promesas, ¿sí? No tanto la designación de ungido, sino de Dios, ¿sí? Por eso aquí se atreve el escritor de Hebreos a decir: él decidió sufrir por la causa de Cristo, que escoger, ¿verdad?, los placeres que le ofrecía el reino, ¿verdad?, el ser príncipe. Entonces, otros también dicen que esto de que él escogió a Cristo señala el cumplimiento de la profecía de Dios cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y ven una identificación de Cristo con la nación de Israel. O sea, es como decir, sabemos que el Señor Jesús, cuando lo manda a matar, ¿verdad?, Herodes, ¿hacia dónde también va otra vez y se esconde? Qué raro, ¿verdad? Se va a Egipto. Dice que José y María se van a Egipto, mientras que está vivo Herodes, y hasta que Herodes se muere, entonces el Señor Jesús sale de, ¿verdad?, de Egipto. Vamos a dejarlo aquí hoy, hermanos, porque ya son las 8:11, todavía nos falta un poquito más. Tiene como entonces una doble sentido esa traducción cuando dice que mi hijo salió a Egipto, porque ahí está Jesús, pero también. Sí, pero aquí es donde digo, unos interpretan eso, pero en realidad la profecía de Oseas es una profecía, ¿verdad?, mesiánica completamente del Señor Jesucristo, pero muchos asocian a Israel como el Hijo de Dios que salió de Egipto, ¿verdad? Sí, pero aquí nada más el término es: ¿por qué Moisés escogió sufrir por Cristo? Porque Moisés está viendo aquí a Cristo como el Dios de Abraham, el Dios de las promesas, y el escritor de Hebreos, ¿verdad?, pone Cristo. Moisés jamás utilizó la palabra Cristo, pero el escritor de Hebreos, que está haciendo referencia a Moisés, sí pone la palabra prefirió sufrir por la causa de Cristo, sabiendo que Cristo, hermanos, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Señor, gracias, Padre, porque siempre tu palabra, Señor, nos sorprende, nos alienta, Señor, nos da ánimo, Señor, nos deja ver cuán grandioso, cuán magnífico eres, cuán sabio, Señor, cuán poderoso. No importa quién sea, Señor, el hombre o la mujer que tú escojas, tú lo vas a preparar, Señor, tú lo vas, Señor, a capacitar, y, Señor, tú vas a estar con ese hombre o esa mujer para hacer el propósito, la misión que tú quieres. Con nuestra vida va a ser igual, Señor. Que confiemos y tengamos fe como cada uno de estos hombres y mujeres que hemos visto, Señor, en estos testimonios de Hebreos, en que, Padre, no hay para nada que desconfiar en ti, a pesar de que haya esclavitud, a pesar de que haya peligro, a pesar de que haya muerte, Señor Jesús, a pesar de que haya un diluvio, no hay por qué desconfiar de ti, Señor, porque por medio de la fe en ti que tú has puesto en nosotros, se ha conquistado gigantes, Señor, se han derribado murallas, se han exterminado ejércitos enormes, Padre, solo por la fe. Así es que hoy eres tú el mismo Dios y nosotros somos los mismos hombres dependientes de ti. Alabado sea, Señor Jesús, y gracias por darnos tu palabra. En tu nombre oramos.